¿Contentos? ¿Felices? Bien, gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 49, verso 6. Salmos 49, versículo 6. Quiero dar la bienvenida a los hermanos que nos visitan y están de nuevo con nosotros. La iglesia les decimos, bienvenidos, que Dios les bendiga. Qué bueno, me da gusto por los que no faltan y más gusto por los que faltan, pero vienen. Así de que los animamos a que no falten. No hay nada mejor que estar en la casa del Señor. Bien, vamos a ponernos de pie. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 49, verso 6. Del 6 al 8. Voy a leer el verso 6, ustedes el 7 y nos unimos en el versículo 8. ¿Está bien? Ok, creo que ahí está bien. Gracias. Salmo 49, verso 1. Vamos a hacer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. ¿Ustedes? Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logra jamás. Oremos. Padre, gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo por esta hermosa tarde que nos has concedido. Hermoso Señor, gracias. Te pedimos por todos aquellos lugares donde la lluvia hizo destrozos, que tú les des fortaleza, que tú les proveas, Señor, que supla sus necesidades y que tú los guardes en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios, te doy por la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Dios, que dispusieron su tiempo, su corazón, para venir a alabar y adorar tu santo nombre y para recibir el consejo de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Pon tu mano en tu corazón y vamos a hablar con el Espíritu Santo y dile: hermoso Espíritu Santo, te doy gracias por mi vida y está en tus manos. Cámbiala, transfórmala, úsala conforme a tu voluntad. Te ruego que me reveles tu palabra, que la grabes en mi mente y en mi corazón, que me ayudes a vivirla para poder compartirla. Te ruego que me sanes, que me restaures, que me liberes, que me bendigas y me llenes de tu amor. Te ruego que tu poder y tu gloria permanezcan en este lugar, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pido en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Sal de tu lugar, bendice a tu hermano, regálale una sonrisa. Vamos a dar inicio a este pasaje, este mensaje que he titulado La Redención. La redención. ¿Qué es la redención? ¿O qué significa la palabra redención? ¿Alguien puede dar su opinión? Sí. ¿Que alguien pagó? ¿Alguien más? Bien. La palabra redención viene de una palabra hebrea que se llama goel, que significa liberar, rescatar, salvar a través de un pago. Y en el griego bien significa liberación, salvación por medio de un rescate o pago. Eso es lo que significa la redención. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo pagó un precio muy alto por nuestra redención, por nuestra liberación, por nuestra salvación, por nuestro rescate. Pagó un precio muy alto. ¿Cuál fue el precio que pagó el Señor Jesucristo? Su sangre preciosa. Y en esos tiempos bíblicos recordemos que se usaba la venta de esclavos y el Imperio Romano lo permitía y lo hacía porque ganaba dinero con la venta de esclavos. Cuando una persona quería comprar un esclavo, asistía a las subastas donde se vendían los esclavos y llegaba a un acuerdo con el vendedor y pagaba una cantidad por la persona, y el vendedor le extendía un certificado, una constancia que esa persona había pagado una cantidad y a partir de ese momento él era dueño de ese esclavo y se lo podía llevar a su casa. Y él podía hacer lo que él quería. Entonces nosotros recordemos que antes de venir a los pies del Señor Jesucristo éramos esclavos. Pastor, yo nunca he sido esclavo. ¿De quién éramos esclavos? Del pecado.
¿Y entonces de qué nos rescató el Señor? Nos liberó del pecado. Él pagó un precio muy alto por nuestro pecado, fíjense bien. Así como el ejemplo de los esclavos, iba la persona interesada en un esclavo, pagaba el precio que le pedía la persona, llegaban a un acuerdo y entonces se lo entregaba. Y acá en nuestra vida espiritual el acuerdo del pago era la sangre del cordero, la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso que en el Antiguo Testamento los sacerdotes siempre sacrificaban corderos sanos, completos, que no estuvieran tuertos, rencos, mancos o llenos de bolas o granos, o que estuvieran enfermos, tenían que estar sanos. Sanos. ¿Para qué? Para ofrecérselo al Señor. Y sabemos que a veces soltaban los animalitos, lo llevaban más lejos, lo más lejos del campamento, para simbolizando que el pecado tenía que llevarse lo más lejos posible. Así como nos señala el libro de Miqueas en el capítulo 7, verso 19. ¿Puedes poner el versículo, por favor? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Es una característica de Dios. Él se deleita en la misericordia. Él es grande en misericordia. Y ve al 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar, ¿qué cosa? Todos nuestros pecados. Vea, tan profundo, ¿qué tan profundidad tiene el mar? No sabemos. Bueno, sí se sabe, pero yo no la sé la medida o profundidad. Pero me imagino que son muchos kilómetros o millas náuticas, no sé cómo se mide eso. Pero es muy profundo. De tal manera que dice la Biblia que ya no se vuelve a acordar más de nuestros pecados. Porque nos redime de una manera eterna, nos da una redención eterna. No es por un ratito, es por eternamente. Es un precio muy alto el que ha pagado el Señor para redimirnos, para liberarnos, para salvarnos. ¿De qué? Del pecado. Entonces, así como lo hacían en aquel tiempo, los sacerdotes sacrificaban corderos sanos. Y dice la Escritura que se buscó quien abriera el libro, el libro que tenía sellado, y que no se encontró nadie digno de abrir el libro de los sellos. Solamente el Cordero de Dios, porque fue hallado sin pecado, fue probado en todo, pero sin pecado alguno. Era el único que podía pagar el precio por nuestra salvación. Ni David, ni Salomón, ni nadie de esos. Solamente el Señor Jesucristo. Vamos a ver Juan, capítulo 8, verso 34. Juan 8, verso 34, por favor. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de quién? Del pecado. Esto es nada más para confirmar lo que dijimos hace un momento. El que peca es esclavo del pecado. Y el Señor ya nos rescató, el Señor ya nos redimió. Él pagó la redención eterna por nosotros. Entonces, cuando nosotros volvemos a pecar, después de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa redención? ¿Qué pasa con esa liberación? ¿Qué pasa con ese pago que dio el Señor? ¿Qué pasa con esa salvación? Permanece. Lo que se pierde o se rompe es la comunión con el Padre. Pero para eso el Señor Jesucristo, hijitos míos, dice: hijitos míos, estas cosas os declaro, para que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y luego dice en 1 de Juan que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él pagó un solo precio por el pecado. Cuando nosotros ahora conocemos del Señor y pecamos, nos alejamos de su comunión, perdemos la relación con Él, pero tenemos la opción de arrepentirnos y volver a restablecer esa relación con Él. ¿Sí comprendemos? Ok. Él pagó una vez solamente por los pecados. Nosotros pecamos, tenemos que arrepentirnos y pedir perdón a Dios. ¿De acuerdo? Vamos a Efesios 2, verso 1. Efesios 2,
versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos espiritualmente. ¿En qué? En los pecados y delitos. Y Él nos dio vida juntamente con Él. Él pagó el precio de nuestra redención. Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él sabe que anduvimos de otra manera, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuántos de nosotros anduvimos siguiendo la corriente de este mundo? Todos. Espero que ya no la sigan. Ya no debemos de seguir la corriente de este mundo. Ya la fiesta de la talpita, vamos, ya, vamos. No. Ya la fiesta de allá, de allá de Santiago. Eso ya no nos pertenece. Dice que el que ama el mundo se constituye, ¿qué? En enemigo de Dios. Y el que se enlista en el ejército del Señor Jesucristo ya no tiene oportunidad de volver atrás. No debemos volver atrás. Dice ahí el verso 3, porque de otra manera seguiríamos ese espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia. No pasa nada, pues, ¿qué tiene? Sí pasa, hermano. Dios es santo y quiere que nosotros seamos santos. ¿Sí? Seguimos el verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En los deseos de quién? De nuestra carne. En los deseos de nuestra carne. Ay, ¿qué tiene? Al cabo vamos a los incendios, vamos a la coachada. Son deseos de tu carne. Mata un pollo a este coachala. Tienes ganas de paleta, ve a la paletería y cómprate una paleta, hazte un agua de Jamaica. Pero no vuelvas atrás, por favor. No vuelvas. Las cosas que se ofrecen a los ídolos son de los ídolos. Dice ahí el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Y de qué? Y de los pensamientos, lo que nosotros pensamos. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Luego dice ahí, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que ¿qué? Que los demás. Dios pagó un alto precio. ¿Cuál fue ese alto precio? Dar la vida de su único hijo, de su unigénito hijo. Ahora el Señor Jesucristo pagó un alto precio también por nuestra redención. ¿Cuál fue ese alto precio? Dar su vida, prestar su cuerpo para ser flagelado, vituperado, golpeado, azotado y finalmente clavado en una cruz y derramar hasta la última gota de su sangre, la cual nos limpia de todo pecado. Es la sangre del Cordero, esa es la que nos limpia. Entonces, si nosotros antes de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador éramos esclavos del pecado y estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero Cristo nos rescató, nos redimió del pecado mediante un pago que fue con su vida, con su cuerpo, con su sangre. ¿Cuál fue ese pago tan grande que hizo? Su sangre, su cuerpo, su vida. No fue cualquier pago. No era como los tiempos de los romanos, que iba una persona que tenía economía y compraba un esclavo, daba cierta cantidad de dinero y le entregaban el esclavo. Y él era dueño de esa vida, él era dueño de esa persona y podía hacer lo que él quería con él. Entonces, dice la Biblia que el Señor Jesucristo nos compró a precio de ¿qué? De sangre. Él nos compró. Ahora somos ¿qué? De Él. Somos propiedad de Él. Dilo conmigo ahora. Yo soy propiedad de Jesucristo. Y Él tiene autoridad sobre mi vida. Así como la persona que compraba el esclavo tomaba la autoridad sobre el esclavo y él podía hacer lo que él quería. Ahora el que tiene la autoridad sobre nosotros es Jesucristo. Si nosotros desobedecemos, rompemos la comunión con Dios, pero tenemos una oportunidad. Él dijo, si alguno pecare, abogado para con el Padre tenemos ¿a quién? A Jesucristo el justo. Y a Él tenemos que pedirle perdón, reconciliarnos y esa relación con Dios vuelve a restablecerse con nosotros. Pero esa es la realidad. Seguimos en el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. Él murió para darnos vida. Y vida en abundante, dice la palabra, vida en abundancia. Vemos de qué manera Él pagó el precio de nuestra salvación. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es la promesa. Entonces vemos que Él pagó el precio de nuestra salvación, Él pagó el precio de nuestra liberación, Él pagó el precio de nuestra redención. ¿Cómo? Con su cuerpo, con su vida, con su sangre preciosa. Vamos a retomar el pasaje inicial. Salmos 49, versos 6 y 7. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de su riqueza se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios ¿qué? Su rescate. Ya dijimos lo que significa redimir: conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio establecido. Entonces este Salmo 49, verso 7 nos dice que ninguna persona, por más dinero que tenga, por más riquezas que tenga, no puede redimir a otra persona o un hermano, a un familiar, porque solo Cristo nos puede dar la redención espiritual, porque Él solo pudo pagar el precio. Ya dijimos, ¿cuál fue ese precio que pagó? Su sangre, su vida, su cuerpo en la cruz del Calvario. Vamos a Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Deuteronomio 10, verso 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Él está sobre todo, y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma ¿qué? Cohecho. ¿Qué significa la palabra cohecho? Soborno. A Dios no lo podemos sobornar. Dios dice que no hace acepción de personas y su palabra es para todos. Él nos juzga con su palabra a todos, sea quien sea, no importa. Y dice que Él no recibe cohecho, porque la salvación es de un pago muy grande. Dice que el que confía sus riquezas caerá, en la multitud de sus riquezas caerá, porque la redención es de gran precio. Di conmigo, la redención es de gran precio, que no la puedo pagar con nada, porque ya la pagó el Señor Jesucristo. No la podemos pagar. Ya la pagó Él, y a un alto precio. Por eso dice que no es con las riquezas, no es con eso. Dice, esto nos indica que no podemos pagar nuestra redención con limosnas, con indulgencias, con misas gregorianas. ¿Cuáles son las misas gregorianas? Es una tradición de la Iglesia Católica Romana que consiste en la celebración de 30 misas, escucha muy bien, 30 misas durante 30 días seguidos, por una misma intención. Generalmente se hace por el eterno descanso del alma de un difunto, lo cual es una mentira espiritual. 30 días. Por eso es que ahora en la actualidad, si tú te fijas, cuando llevan una persona que fallece, la llevan al templo y dicen, vamos a oficiar esta misa por el eterno descanso de fulanito de tal. Están diciendo por el eterno descanso de fulanito de tal. Y al año otra vez, ahora vamos a oficiar este trío de misas por el eterno descanso de fulanito de tal. Entonces no sirvió la primera. Y luego a los 5 años otra vez, ahora vamos a oficiar 8 misas por el eterno descanso de fulanito de tal. Y así lo tienen. Porque dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio de un solo sacrificio. Y con ese sacrificio redimió a todos y los hizo santificados. Por eso es importante creer en el Señor Jesucristo. Por eso es importante confiar y entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Es importante reconocerlo como nuestro Señor y único y suficiente Salvador. Nadie más puede pagar el precio de nuestra redención. Ni el dinero, ni las mandas, porque te vayas a pie a tal, porque te vayas al niño de Atocha, nada de eso. Lo único que te da la salvación, lo único que te da la liberación, lo único que te da la redención es la sangre del Cordero,
del Cordero de Dios. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, quien pagó un alto precio en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y por todos aquellos que han creído y confiado en Él. Amén. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Ya nos dio, ¿cuánto? Toda bendición espiritual. Toda, dice la palabra. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes que Él formara el mundo ya sabía. Él da la oportunidad para todos, la salvación es para todos. Él no hace excepción de personas, pero Él ya sabe quiénes vamos a creer o quiénes íbamos a creer y quiénes no iban a creer, quiénes lo iban a rechazar. Él ya lo sabe, Él lo sabe todo, pero nos da la oportunidad a todos, no hace excepción de personas. Bienaventurados los que hemos creído y hemos confiado y aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pues vean la bendición tan grande que hemos recibido al creer en el Señor Jesucristo. Y Él está con los brazos abiertos esperando que todos aquellos que aún no creen en el Señor Jesucristo, que aún no lo reciben como su único y suficiente Salvador, vengan a sus brazos y Él los recibe como sus hijos. Dice ahí el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que seamos ¿qué? Santos. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Apartado para Dios, consagrado para Él. No quiere decir que nos van a hacer un nicho y que nos vamos a poner ahí y nos van a adorar. No, eso se llama idolatría. Santo quiere decir que te apartes del pecado, te apartes de lo malo y te consagres para Dios. Que te alejes de las cosas que participabas antes. Si tú leías la ouija, ibas a que te hicieran limpias, que más bien eran limpias de dinero, o ibas con cosas así de esas personas, aléjate de todo eso. Si le pedías a San Sebastián o le pedías al niño de Atocha, de tal, para quien fuera, aléjate de esas cosas, porque eso no te da la salvación. Por el contrario, acarrea problema espiritual a tu vida. Porque dice la palabra en el Salmo 115, los ídolos de ellos, especifica muy bien, los ídolos de ellos son obras de manos de hombre, los hace un hombre, cada imagen los hace un hombre. Tienen ojos y no ven, orejas y no oyen, no te oyen, nariz y no huelen, le llevas flores y no huelen, le quemas incienso, no huelen, es como ponérselo a ese muro. Manos y no palpan, pies y no andan, por eso es que los cargan para moverlos de un lado a otro. Y ahora ya más moderno, en carros, los trepan y ya se los llevan. Pero no es eso. Quita de tu mente todas esas cosas. El único que te da la salvación, el único que tiene el poder para pagar tus salvaciones, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Con su sangre, con su vida, con su cuerpo, el cual le ofreció voluntariamente en la cruz del Calvario. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Dice el verso 5. Según escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Todos sabemos que cuando aceptamos al Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12, y que todo aquel que en Él cree y lo confiesa y lo acepta como su Señor Jesucristo, le da potestad ¿de qué? De ser hecho hijo de Dios. Es la única manera de pasar a ser hijo de Dios espiritual, creyendo y aceptando al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dice ahí el verso 5, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ahí está, según el puro afecto de su voluntad, por su amor, porque ¿qué le podíamos dar a Jesús? Imagínense un asesino, un hechicero, un brujo, porque hay hechiceros que se han arrepentido. Hay mucha gente que hacía maldad y se arrepintió y Él pagó el precio por esos pecadores, igual que por nosotros. Porque todos éramos pecadores, andábamos en un camino equivocado, unos de una manera, otros de otra, pero todos andábamos en un camino equivocado. Y gracias a Dios por su misericordia que nos llamó a su presencia. Dice la Escritura que Él nos liberó de la potestad de las tinieblas y del poder de Satanás para trasladarnos a la luz admirable de su Hijo, Jesucristo.
Ve la misericordia tan grande que tuvo Él. Seguimos leyendo en el verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué nos rescató? Para alabanza. Escucha muy bien, para alabanza. Entonces, por esa razón, vas a ver que siempre les pongo, esfuérzate en ser puntual, porque tú has sido escogido ¿para qué? Para alabanza. Y si no vienes a la alabanza, no vienes a la adoración, ¿a qué vienes? A recibir nada más lo que Dios puede darte. ¿Y tú qué le vas a dar? Recuerda, hemos sido escogidos para alabanza de su gloria. ¿Para qué hemos sido escogidos? Y Él para eso nos creó. Para alabarle y adorarle. No te pierdas esa bendición tan grande. Sé puntual, organiza tu esposa, tus frijoles, tu ropa, lo que tengas que hacer, pero está puntual antes de la alabanza. Para que tú le des la alabanza y la adoración. Y ya no sea como antes, cuando estábamos en la religión tradicional, que solamente llegamos ¿a qué? A la bendición del cura. No. Pues venimos a adorar a Dios, venimos a alabar a Dios. Porque Él nos crió, Él nos rescató para alabanza de su gloria. No lo olvides. Por eso estamos aquí, para alabarle y bendecirle. Yo les he puesto en los mensajes, hoy es día de oración, hoy es día de alabanza a nuestro Señor y de escuchar su consejo, porque es lo que estamos escuchando. ¿A través de qué? De la predicación de su palabra. Sé puntual, por favor. Sé puntual. Tu compromiso es con Dios, no conmigo, no con los hermanos, es con Dios, porque Dios te crió ¿para qué? Para la alabanza de Él y para la gloria de su nombre. Si tú que conoces a Cristo, que tú lo aceptaste como su suficiente Salvador, no le das alabanza ni le das gloria, ¿tú crees que los del mundo lo van a hacer? Ellos le dan a sus ídolos. Pero tú has sido rescatado, yo he sido rescatado para darle gloria, honra y alabanza a nuestro Dios. Amén. Dice ahí el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es nuestro Señor Jesucristo. Verso 7, y en que entendemos redención por su sangre, ¿y qué más? Y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, ¿en dónde tenemos la redención y en dónde tenemos el perdón de nuestros pecados? A través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es que tú te vayas y confieses con un hombre, y a lo mejor ese hombre es más pecador que tú. Tú tienes que confesar tus pecados a Dios. A Él tienes que doblar rodilla y en tu habitación. Dice que Él es espíritu. Y los verdaderos adoradores deben de adorarle ¿cómo? En espíritu y en verdad. Entonces tú no tienes que arrodillarte a ninguna imagen, ídolo, persona. Tú tienes que arrodillarte al único Dios poderoso que es espíritu. Y ahí hablarle y decirle, Señor, he pecado, he cometido este pecado, me arrepiento, por favor, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa, como lo hacía el salmista David. Pon en mí un corazón limpio y un espíritu recto de mí. Y no apartes de mí, no me alejes de tu presencia, ni apartes de mí tu Santo Espíritu. Y te ruego, Dios, que un espíritu recto me sustente. Eso es lo que debemos de clamarle y pedir perdón. Y en ese momento Él nos perdona y se restablece la relación, la comunión con Él. Pero no es a través de ir a confesar tus pecados a un ser humano. Repito, quizás más pecador que tú y que yo. Verso 7. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Él es el único que perdona nuestros pecados. Según las riquezas de su gracia. ¿Cómo serán las riquezas de su gracia? Inmensas, abundantes. Porque por su gracia, por su misericordia hemos sido salvos. Vemos de qué manera la palabra nos dice en dónde y quién pagó el precio de nuestra salvación. Vamos a brincar tantito al verso 11, por favor. 11 al 14. En Él asimismo tuvimos herencia. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Quién es el que hace todas las cosas? Dios, Cristo. Verso 12, a fin de que seamos ¿para qué? Para alabanza de su gloria, otra vez.
Tú debes de mantenerte en santidad porque es el deseo de Dios. ¿Qué dijimos que es la santidad? Apartarte de lo malo. Si veías películas pornográficas, ya no lo hagas. Si oías música mundana, ya no lo hagas. Si hablabas maledicencia, ya no lo hagas. Si golpeabas a tu esposa, ya no lo hagas. Si maltratabas a tus hijos, ya no lo hagas. Si maltratabas a tus padres y le rezongabas a tus padres, no lo hagas. Apártate de todo eso, porque Dios te ha llamado a vivir en santidad. ¿Para qué? Para que tú puedas ser para alabanza y gloria de su santo nombre. Para eso. Y tú y yo debemos de cuidar nuestro testimonio, no solo aquí dentro de la iglesia, sino allá afuera y en todo lugar. Que no solamente aquí dentro de la iglesia parezcamos muy espirituales, levantemos las manos, cantemos, lloremos y todo, y allá afuera cambiemos, nos quitemos la máscara y nos pongamos otra. Tenemos que ser los mismos, tenemos que ser ¿qué? Sinceros, es decir, sincera. El mismo que eres aquí, debes de ser allá. La misma que eres aquí, debes de ser allá. El mismo que eres aquí, debes de ser en tu casa. La misma que eres aquí, debes de ser en tu casa. Y no al rato tener quejas. Pastor, mi esposo es esto. Pastor, mi esposa no atiende la casa. Tú tienes que ser sincera con Dios. Como eres aquí, debes de ser en tu casa, debes de ser en tu trabajo, debes de ser en tu familia, debes de ser en tu escuela, en todo lugar. Debes honrar a Dios con tu testimonio y con tu vida, donde quiera que tú estés. Porque has sido llamado, has sido redimido para alabanza y gloria ¿de quién? De Dios. Amén. Seguimos en el verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, o sea en Cristo, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fíjate bien, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es la palabra de verdad? Esto. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el evangelio de ¿qué? De la salvación. Por eso el maligno busca la forma de que esta palabra sea cambiada, busca la forma de que esta palabra ya no se predique. Por eso es que usa aún a las autoridades y gobiernos para influenciar y bloquear las libertades religiosas y para que no se predique como está escrito. Pero eso no se podrá hacer. ¿Por qué? Porque escrito está, todo pasará, el mundo pasará, pero mi palabra no pasará, porque habrá de cumplirse hasta la última tilde. Entonces nosotros debemos de tener el valor y el amor por la palabra de Dios, no dejar de predicar. ¿Cómo creen que los primeros cristianos hicieron para extender el evangelio? A sacrificio, y aún muchos, todos prácticamente con sus vidas. Pero la palabra de Dios ha permanecido y permanecerá hasta el fin del mundo. Porque escrito está, todo habrá de pasar, menos su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que su palabra se debe de cumplir. Quieran o no quieran, al final de cuentas, el único todopoderoso, la autoridad suprema sobre el universo es Dios. ¿Amén? Dale un aplauso al Señor. Dice la palabra en el verso 13, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído. ¿Habiendo qué? Creído. ¿Habiendo qué? Creído. Y eso es lo que la gente de afuera no ha hecho. No ha creído en el evangelio del Señor Jesucristo. Por el contrario, se oponen a la predicación del evangelio. Porque es el mismo Satanás. Dice la palabra en el libro de Corintios que el Dios de este siglo, que es Satanás, entenebreció el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, que es la gloria de Cristo. Por esa razón, a Él no le conviene que la gente conozca el evangelio. Él quiere que la gente siga ignorando el evangelio para que se pierda. Pero tú y yo que hemos conocido la verdad, tenemos que proclamar esta verdad. Amén. Dice ahí el verso 13, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros creímos, dice la palabra que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, todas son hechas nuevas, y se puso un sello en tu vida espiritual.
este es de Cristo. Así como te decía, cuando iba una persona que tenía dinero y compraba un esclavo, le extendían una carta de posesión o de derecho y tenía el sello del Imperio Romano. Este es dueño de esa persona. Ahora nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo, que es lo que nos identifica como propiedad ¿de quién? De Cristo. Fíjate la bendición que tenemos tan grande, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza ¿de qué? De su gloria. Otra vez nos lo recalca. Él nos sella con las arras de su Espíritu hasta la redención, dice, de la posesión adquirida. Nosotros ahora somos posesión del Señor. ¿Para qué nos compró? Para alabanza de su gloria. No lo olvides. ¿Para qué fuiste comprado por Cristo? Para alabanza de su gloria. Para alabanza. No se te olvide, sé puntual, ven a la alabanza. Ven a la alabanza. Borra de tu mente la tradición de llegar más a la bendición del cura. Aquí no vienes a eso, vienes a adorar a Dios. Y Dios es espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Primera de Pedro capítulo 1 verso 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos como en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es el temor a Dios? Al apartarte de lo malo, alejarte de las cosas malas. Entonces, si tú llamas, le dices Padre a Dios, tienes que conducirte alejado de las cosas que son pecaminosas, dice la palabra. Y luego dice ahí, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? De vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice que debemos de saber que si invocamos por Padre a Dios, que es el que no hace excepción de personas, debemos de conducirnos en temor y temblor todos los días de nuestra peregrinación, es decir, todos los días de nuestra vida. No es nada más ahora, o nada más el domingo, o nada más el día que viene al servicio, todos los días. Debes de conducirte en temor y temblor. Temor es apartarte de lo malo. Temblor es sentir respeto por Dios, por las cosas de Dios. Y dice que sabiendo que Él nos rescató de la vana manera de vivir, la cual recibimos ¿de quién? De nuestros padres. ¿Por qué dice vana manera de vivir? Porque desafortunadamente nuestros padres no nos enseñaron el Evangelio, no nos enseñaron la palabra, nos enseñaron las tradiciones de los hombres. Y no porque hayan sido malos, sino porque también ellos no conocieron la verdad. Y nos enseñaron lo que ellos aprendieron de sus padres, y así sucesivamente. Pero Dios en su misericordia nos permitió conocer la palabra, conocer la verdad y rescatarnos de ahí, liberarnos de esa condenación eterna, la cual habíamos recibido esa enseñanza ¿de quién? De nuestros padres. Y dice, no con oro o plata corruptible, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya dijimos, no es con oro, no es con riquezas, no es con mandas, no es con cosas, misas gregorianas y todo ese tipo de cosas. No, eso no trae redención, no trae salvación, no trae liberación del pecado. Lo único que nos libera, lo único que nos salva, lo único que nos hace libres, lo único en que nos redime del pecado es la sangre de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Por esa razón, solo a Él debemos de adorar. Solamente a Él debemos de amarle y servirle con todo nuestro corazón. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, reflexionemos nuevamente cómo recibimos la redención, la liberación, la libertad y la salvación del pecado. Nada más uno. ¿Cómo la recibimos? A ver, calma hermano. Quiero escuchar a los demás. ¿Cómo recibimos la salvación, la redención? Por medio de la sangre del Señor Jesucristo. ¿Cómo recibimos el perdón de pecados? Por el sacrificio del Señor Jesucristo. No es con riquezas, no es con mandas, no es con indulgencias, no es con nada. Solamente nuestro Señor Jesucristo puede librarnos y pudo librarnos del pecado y de la muerte.
Amén. Vamos en el verso... Bien, regresamos al Salmo 49, verso 8. Salmo 49, versículo 8. Por la redención de su vida... Porque la redención de su vida es de gran precio. ¿Cómo es la redención de nuestra vida? De gran precio. Nadie lo puede pagar, nadie lo pudo pagar más de que nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue ese precio? Repito, su sangre, su vida, su cuerpo en la cruz del Calvario. Y por eso dice, y no se logrará jamás. No es con mandas, no es con misas gregorianas, no es con limosna, no, nada de eso te salva. Lo único que nos redime del pecado y de la muerte y de todo lo demás, la sangre del Cordero. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ni todo el dinero del mundo, ni todas las riquezas del mundo pueden pagar, pueden comprar nuestra redención, nuestra liberación y salvación. Solamente la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo puede hacerlo. Vamos a Colosenses capítulo 1, verso 9. Por lo cual... También nosotros, desde el día que lo oímos, fíjense bien, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de ¿qué? De orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso es importante que oremos unos por otros. Por eso es importante, varón, tú como cabeza del hogar, como sacerdote del hogar, a quien Dios le va a pedir primero cuentas, tú eres el primero que debe pelear por su familia, tú eres el primero que debe estar al frente cuidando tu familia a través de la oración. Así que espero verlos a todos aquí, los que están ahí. Dice ahí el verso, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo debemos de andar? Como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿En cuánto? En todo. ¿Qué es todo? En tu forma de hablar, en tu forma de vestir, en tu forma en tu trabajo, en tu forma de actuar, en tu forma de tratar a tu esposa, en tu forma de tratar a tu esposo, en tu forma de tratar a tus hijos, en forma de tratar a tus empleados si eres empresario, en tu forma de tratar a tu patrón, en tu forma de tratar a tus compañeros de escuela, de tratar a tus maestros, en todo. En todo. No nada más aquí en la iglesia. Y que luego los papás de algunos o algunas luego nos den la queja. Oiga, fulanita y esto y esto y otro. Eso no debe de ser. Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en dónde? En el conocimiento de Dios. Por eso es que los animamos a que vengan al discipulado. Por eso es que los estimulamos a que vengan al discipulado. Porque Dios ha establecido que debemos de crecer, ¿qué? En el conocimiento de Dios. No para jactarnos, no para ofender a los demás, sino para nosotros predicar la palabra de verdad con misericordia y amor. Para que otros también vengan a salvación. ¿Amén? Vamos hasta el verso, dijimos 14, vamos en el 11. Fortalecidos con todo poder, fíjate bien. ¿Cómo nos vamos a fortalecer con el poder? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre. Entonces, ¿contra quién es? Contra huestes espirituales de maldad, contra espíritus de maldad que gobiernan y habitan ¿en dónde? En las regiones celestes. Entonces, si son espíritus, ¿cómo deben de ser nuestras armas para combatir esos espíritus? Armas espirituales. Por eso dice la palabra que nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios, para traer cautivo todo pensamiento que se levante en contra de nuestro Dios, en contra del conocimiento de Dios. Por eso nosotros no debemos dejar de predicar la palabra de verdad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que promueven muchas gentes que no conocen de Dios? Que se haga una revisión de la Biblia, que porque se tiene que cambiar la Biblia ya no se le tiene que cambiar nada, la Biblia ya es correcta, es precisa, porque fue dictada, fue inspirada ¿por quién? Por Dios, no por un hombre, sino por Dios. Entonces, por esa razón, Él dejó escrito, todo pasará, menos mi palabra. Vemos en el verso 12, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado ¿de qué?
de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino ¿de quién? De su amado Hijo. Estábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad, estábamos en pecado, estábamos bajo el control de Satanás, pero Él nos liberó de eso y nos trasladó a la luz admirable del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 14, en quien tenemos, otra vez, no se te olvide, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Repito, no es con indulgencias, no es con misas gregorianas, no es con mandas, no es con que te vayas descalzo de aquí a no sé dónde, es la sangre del Cordero en el cual recibimos redención y perdón de nuestros pecados, y nadie más. Por esa razón, nosotros tenemos que honrar, respetar, amar y servir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 11, por favor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no tienen a Cristo en su corazón. Así éramos nosotros antes de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cómo estábamos? Sin Cristo, fíjate bien, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, pon cuidado, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así está toda esa gente, lamentablemente, porque no ha creído en el Evangelio de salvación, porque no ha creído en el Señor Jesucristo, autor de eterna salvación, dice el libro de Hebreos. Autor y consumador de eterna salvación, en nadie más. Dice ahí, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso Dios ha puesto en nuestro pensamiento levantar un ministerio de sanidad y salvación que se llama Noches de Esperanza. Para que la gente que no conoce a Cristo y vive esclavizado por el pecado y el maligno, tenga una esperanza que en Cristo hay libertad, hay sanidad, hay perdón y hay vida eterna. Amén. Así es que vamos a estar orando por ese ministerio. Dice ahí el verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos ¿qué? Cercanos por la sangre de Jesucristo. Nos hemos acercado a la familia de Dios. Verso 14. Por Él, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Cómo nos reconcilió Cristo con Dios? Por medio de la cruz. ¿Quién más ha muerto en la cruz? Nadie. ¿Quién más ha podido pagar el precio? Bueno, por nuestra salvación. Sabemos que mucha gente en el tiempo del Imperio Romano fueron clavados, pero el único que pagó el precio por nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Nadie más. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque Él es el que nos reconcilió en el sacrificio de la cruz del Calvario con Dios. Entonces nadie más nos reconcilia. Así es de que ya no adores esos ídolos, esas imágenes que no tienen oídos, que tienen oídos y no te oyen, ojos y no te ven, nariz y no huelen, manos y no palpan, pies y no andan. Son mudos. Dice, semejantes a ellos serán los que los hacen y cualquiera que en ellos confía. Nosotros debemos de confiar
en nuestro Señor Jesucristo. Debemos de confiar en el Evangelio de verdad. Debemos de confiar en el Evangelio de salvación. Amén. Primero de Juan capítulo 1 verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Este es el mensaje que hemos oído de nuestro Señor Jesucristo. No debemos cambiarlo. Y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Por eso la gente del mundo quiere cambiar esto. Y usan los gobiernos, el poder que utilizan desafortunadamente algunas personas que llegan al gobierno, que no conocen de Dios. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y pon cuidado lo que dice. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué cosa? Nos limpia de todo pecado. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. A Él es el único que debemos de acudir. Él es el único que debemos de adorar, porque Él es el único que pagó el precio de nuestra redención y el precio de nuestros pecados. Para terminar, vamos a Apocalipsis 1, verso 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y el que era y que ha de venir. ¿A quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Todo el honor, toda la alabanza, toda la honra sean para ti por siempre. En el nombre de Jesús. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar y vamos a adorar al Padre. Padre, te damos gracias, oh Dios, por esta palabra que nos has recordado. Gracias, hermoso Señor, porque nos has recordado que tú eres el único que ha pagado el precio de nuestra redención, de nuestra salvación, de nuestra liberación. Y gracias a ti, oh Dios, gracias a ti, Señor Jesucristo, podemos disfrutar de esa promesa de vida eterna. Muchas gracias, amado Señor. No lo olvidaremos. Solo te rogamos que nos ayudes a vivir en santidad, conforme a tu voluntad. Y que pongas en cada uno de nosotros, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto. Y que no nos apartes de tu presencia, y que no apartes de nosotros tu Santo Espíritu. Y que tú permitas que un espíritu recto nos sustente todos los días de nuestra vida. Y que en todo momento honremos y glorifiquemos tu santo nombre con nuestra vida, con nuestro testimonio. Que seamos sinceros aquí en tu presencia y sinceros en nuestra casa, sinceros en nuestro trabajo, en la calle, en la escuela, donde quiera que andemos. Porque tú estás en todo lugar y no podemos ocultarnos a ti, Señor. Ayúdanos a vivir en rectitud y conforme a tu palabra. Te agradecemos, Dios, ese tremendo sacrificio que hiciste a través de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, para redimirnos de todo pecado y de toda maldad. Porque escrito está que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gracias, hermoso Dios. Gracias, hermoso Señor Jesucristo, por ese sacrificio. Y gracias, amado Espíritu Santo, por revelarnos tu palabra y traerla a nuestras vidas, por recordarnos tu palabra y ayudarnos a vivirla y a ponerla por obra y ser de bendición a otros que no la conocen. Que hablemos tu palabra con amor, con temor y temblor de ti, Señor, y que no le cortemos nada, porque escrito está: ay de aquel que le quita o le cambia, será cortado también su parte en el libro de la vida. Amado Dios, danos la sabiduría, el amor
y la valentía suficiente para hablar tu palabra tal como tú la dictaste, tal como tú la dejaste, en el nombre precioso de Jesús. Y aún, Padre, te rogamos por esos gobernantes, por esas autoridades que están en los congresos, en el Senado, y todas esas personas que están en autoridad, Padre, para que tú les reveles tu palabra y que ellos puedan entender la magnitud de tu palabra y el error tan grande que quieren cometer al querer borrar parte de tu escritura y transformarla a su manera, Señor. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Dios, que oremos por nuestros gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente. Padre, los ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos al presidente de la República, a los senadores, a los diputados, a todas esas personas que tienen injerencia en las leyes, oh Dios, para que tu palabra, como tú dejaste escrito, se respete, se honre y se cumpla, como tú has dejado escrito. Todo pasará, menos mi palabra, porque tú la dictaste para salvación y bendición de las personas, para salvación y bendición de todo aquel que cree en tu Hijo amado, que cree en ese sacrificio realizado en la cruz del Calvario, el cual nos perdona y nos limpia de todo pecado. Te damos gracias, amado Señor, y te bendecimos. Y recordamos, Dios, que tú nos rescataste, tú nos liberaste para ser para gloria y alabanza tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor. Levanta tus manos, prepara tu corazón, cierra tus ojos, que nada te distraiga, y entrega tu adoración al Padre.